A esta hora, 6 de la mañana, 50 minutos, hablamos de frente y saludamos al profesor Robinson Rivera Correa, que es profesor de la Fundación Universitaria María Cano. Gracias por estar con nosotros, profesor, bienvenido. Gracias, Sebastián, Cata y Claudia por la invitación. Bienvenido. Bueno, vamos a hablar de un tema muy importante que a veces los colombianos escuchamos simplemente el titular, pasa de largo, pero no le damos la suficiente importancia y después nos podemos quejar de muchas de las decisiones que se toman. Hablamos del presupuesto general de la nación, es decir, la platica que se aprueba para todos los proyectos del próximo año. Así es. De lo que necesita el país, incluso los gastos de funcionamiento del propio Estado como tal. Hablamos de un presupuesto muy importante, 556.9 billones de pesos. ¿Qué es lo que está pasando en el Congreso? ¿Cuál es la discusión? ¿Por qué no cuadran las cosas? Hola, buenos días para todos. Actualmente el Gobierno Nacional presenta un presupuesto de 557 billones, pero pasa algo, es que ese presupuesto lo está presentando con una reforma tributaria de 26.3 billones. ¿Qué quiere decir? Que a su vez presentó el presupuesto, pero también presentó la reforma tributaria y el Congreso no lo aprobó, ¿cierto? O sea, a esos 557 billones le sumaríamos otros 26 billones. No, en esos 557 ya hay 26 billones que ellos esperan que le aprueben la reforma tributaria, ¿cierto? Pero ¿qué pasó? Igualito que el año anterior. El año anterior el Congreso también presentó el presupuesto y presentó una reforma tributaria por 12 billones. ¿Qué pasó posterior? Que la reforma tributaria no pasó. Entonces desde ahí empieza también un déficit entre los ingresos y los gastos debido a que la reforma tributaria no pasó en el Congreso. Y ahí comenzamos a hablar, profesor, entonces de una definición del presupuesto nacional por decreto. ¿Sería entonces ese el panorama que nos espera para el 2026 también? Para mí estamos repitiendo la misma historia del año pasado, ¿cierto? Lo que pasa es que hay tres fechas muy importantes, que es hoy 15 de septiembre. Hoy 15 de septiembre la Comisión Tercera y Cuarta debe definir el presupuesto, el monto, ¿cierto? Luego, el 25 de septiembre, ese monto ya se va a hacer por distribuciones, o sea, por rubros presupuestales, en inversión, gastos en funcionamiento, servicio de la deuda. Si esto no, y luego el 20 de octubre en pleno, el Congreso ya debe aprobar el presupuesto. Pero si una de estas fechas se corre, como es la tendencia con relación al año anterior, pues entonces ya vamos a estar hablando de un presupuesto aprobado por decreto, con una particularidad. ¿Y cuál es esa particularidad? Que si se aprueba por decreto, no podrá incluir los 26 billones de la reforma tributaria, en vista que esto es competencia del Congreso de la República. Entonces, básicamente, lo que vemos es que se está repitiendo la misma tendencia del año anterior, que se aprobó el presupuesto por decreto. ¿Qué tanto incide este pulso político dentro de estas comisiones económicas en el Congreso para tomar la decisión? Ok, para nadie es un secreto que hoy el gobierno nacional pues, no tiene buena acogida en el Congreso. Este es un año electoral, ¿cierto? Pues, perdón, un año electoral, un año preelectoral. En este momento los congresistas van a estar enfocados en las elecciones del próximo año. Entonces muy difícil va a ser que aprueben una reforma tributaria, ¿sí? Aunque es claro que la reforma tributaria se necesita. Sea este gobierno o el entrante, hay que hacer una reforma tributaria. Pero estaríamos hablando de 530 billones de pesos donde se saque por decreto. Si le quitamos los 27 Así es, Sebastián, el presupuesto sería de 530 billones de pesos, pero aún así tenemos un déficit presupuestal. Y hay que, digamos, ¿cuál es el camino más allá de una reforma tributaria? ¿Sí o sí tiene que haber una tributaria o lo que se puede cambiar es a lo que se le grave el IVA? Porque es que el texto que nos mostraron es preocupante. Gasolina, hasta para ir a un concierto y para ir a un partido de fútbol nos estarían incrementando el IVA. Ok, hay varias cosas. Es que el gobierno, hay dos estrategias. Una es vía ahorro con gasto. Recordemos que los gastos han incrementado aproximadamente en un 40%, ¿cierto? Y hoy nos están planteando un presupuesto incrementando los gastos en el 9%, mientras que la inflación solo se espera un 4.5%. ¿Qué quiere decir esto? Que el ahorro, pues, o el tema de acortar ese déficit solamente no es vía reforma tributaria, hay que hacer las dos estrategias. Una, recortar el gasto, ¿cierto? Y la otra, sí, definitivamente necesita una reforma tributaria. Inclusive, pues se decía en anteriores fechas
que no se iba a gravar ningún producto con IVA, ¿cierto? De los que ya venían, pero ya se vio y las finanzas lo llevaron a eso, que hay muchos productos que sí se deben de gravar con IVA, ¿cierto? Ya sea este gobierno o el que venga, sí de verdad debería hacer una, o sea, para compensar ese déficit, porque estamos hablando de un déficit de 7% del PIB, que un punto del PIB para los que de pronto no conocen el tema son 18 billones de pesos, o sea que hoy tenemos un déficit de aproximadamente de 56 billones por año, ¿sí? Es decir, el gobierno que venga, independiente de la línea política que sea, sí o sí le va a tocar hacer una reforma tributaria. Entra con saldo rojo. Entra con un saldo rojo. Pero como ¿sabe qué dices, llama la Claudia. atención? Que se está pensando o se necesita un presupuesto muy robusto cuando hay tantas propuestas o proyectos que no se han ejecutado. Es decir, la plática del Estado está ahí guardada y no se ha llevado al territorio donde se necesita. Y eso, Sebastián, que lo que dices es verdad, y eso que los territorios ayudan muchísimo al presupuesto nacional. Yo no sé si ustedes conocen una renta que se llama la renta de los licores, ¿cierto? El 37% de las rentas de los licores de los departamentos ayudan a ese presupuesto nacional. Y entonces, ¿cómo se va a ver afectado también los territorios? Se va a ver afectado por los gastos en funcionamiento. Lo que pasa es que la gente piensa que los gastos en funcionamiento solamente es pagar la nómina y no. En el caso de la Nación, los gastos en funcionamiento es pagar la nómina, pero también las transferencias que se le hace a los departamentos para educación, saneamiento, agua potable. Entonces, si el presupuesto está descuadrado, también los territorios van a ser afectados por concepto del Sistema General de Participaciones. Claro, No, y la eso es una- seguridad, muchos temas también importantes en ese sentido, armamento, educación o formación para las fuerzas militares, todo eso tiene o entra dentro de eso, ¿no? Sí, señor. El gobierno entrante, como dije anteriormente, independiente de la línea política sea, tiene retos, tiene muchos retos. Y yo lo enfocaría en 4 retos. El primero, el déficit fiscal que va a encontrar, ¿cierto? Producto de que los gastos son mayores que los ingresos. Entonces, sí o sí, como dije anteriormente, le va a tocar hacer una reforma tributaria. Pero es dar ejemplo, controlo gasto y pido más a los contribuyentes a través de una reforma. No solamente siempre pedir a los contribuyentes por una reforma, sino que tengo que controlar el gasto. Pero El- ese sí, gasto señora. se da en este gobierno o venimos arrastrando otros gobiernos. Lo que pasa es que nosotros después de la pandemia quedamos con un déficit de 3.5 del PIB, ¿sí? Y en estos últimos se ha incrementado al doble. O sea que hemos gastado más, pero tenemos menos ingresos, porque las reformas tributarias no han producido los efectos esperados por el gobierno. O sea, la culpa es de los dos. Digamos que sí, o sea, es mucho más gasto, pero sin menos ingresos. Pero ¿cuántas reformas llevamos? ¿Cuántos gobiernos llevan haciendo reforma tributaria y cada que llega otro gobierno hay que pensar en una tributaria y una tributaria? ¿Será que en realidad se necesita más plata o es que no estamos siendo eficientes en el manejo de los recursos? O sea, hoy sí o sí hay que hacer una reforma tributaria, sea este o el próximo gobierno, porque es que tenemos un déficit por año de 56 billones de pesos. ¿Qué quiere decir? Que estamos gastando más de lo que nos ingresa, ¿sí? Y como dije, pues no solamente vía gasto, control, o sea, es tan grave el tema financiero que podemos llegar a una crisis que no solamente es recortando gastos, sino que se necesita la reforma tributaria. Ni vendiendo 10 millones de toneladas de lechona nos salvamos. Profesor, una inquietud y tiene que ver en torno al presupuesto no ejecutado en el año anterior, no solo el Ministerio de la Igualdad, del Deporte, de Agricultura, ejecutaron menos del 30% del presupuesto. Entonces, por un lado, pues no hay austeridad, que ya usted lo ha mencionado, incluso aquí lo contamos también, cafeteras por 77 millones de pesos, cuando haciendo un paralelo podrían haber valido 11 millones para el Palacio de Nariño. Entonces, no hay austeridad. Por el otro, están pidiendo más presupuesto con una reforma tributaria y pues por el otro se está dejando de ejecutar plata. ¿A dónde va esa plata que los ministerios no ejecutan? Ok, pues en temas presupuestales, cuando la plata no se ejecuta, pues en el siguiente año uno hace un tema que se llama los recursos del balance, que quiere decir, coge la plata de los contratos que no se ejecutan y la incorpora en el siguiente presupuesto. Pero reitero, es que el déficit es tan grande que no alcanza con esos recursos que no han ejecutado. Porque como te decía, hay 4 problemas grandes que hay que solucionar. Uno, el tema del déficit fiscal, ¿cierto? Otro, el tema de la salud, que también se resuelve con recursos, entonces le apunta también al déficit fiscal. Otro es el tema de seguridad, que no me quiero meter en ese puntualmente, pues porque no es mi fuerte. Y el último, el tema de energía y gas,
que en el 2026 ya tenemos estadísticas que se va a acabar, ¿cierto? O que tiene un tema pendiente. Entonces son cuatro problemas básicos que se va a encontrar el gobierno entrante. Y le tengo otro, elecciones. Y elecciones. Mire a ver qué pasa también con esa platica, porque viene una jornada importante electoral para la elección de un nuevo presidente. Robinson Rivera Correa, profesor de la Universidad María Cano, gracias por estar con nosotros, muy amable. Básicamente nos toca esperar a ver qué decisión toman y lo más seguro es que eso termine pasando por decreto, ¿no? Esa es su conclusión. Muchas gracias, Sebastián, por la invitación. Y finalmente hoy es un día clave, hoy es un día puntual. Si hoy no aprueba la Comisión Tercera y Cuarta el monto, estamos hablando del monto del presupuesto, ya entramos en una agenda muy apretada y seguramente mi conclusión es que va a pasar lo mismo del año pasado, que va a ser por decreto. No sé si esto sea una estrategia de presentar una reforma con 26 billones y después decir que la puedo bajar 10 billones, porque eso fue lo que dijo el ministro la semana pasada, para que pueda ser por decreto. ¿Y Esa se puede es como demandar? la conclusión. Si es por decreto, ¿se puede demandar? No, el presidente tiene esa competencia. Si no se aprueban estas 15 de septiembre, 20 de septiembre y el 20 de octubre, si no se aprueba, él tiene la competencia de hacerlo por decreto. Yo sé que ya lo despedí, pero esto me parece algo que no tiene sentido. Sí, señor. Porque Desgaste. vamos, claro, es un desgaste. Entonces vamos al Congreso. Si gana, si pasa, pues todos aplaudimos. No pasa, entonces va el presidente dice, pues entonces yo la firmo. O sea, sí o sí, siempre va a pasar el presupuesto que diga el presidente, sea el que sea. Esa es la tendencia que viene desde el año pasado, cosa que en otros años pues no sucedía, ¿cierto? Porque básicamente se presentaba un presupuesto y ni siquiera era, estoy hablando pues de 4 años, de 5 años hacia atrás, se presentaba un valor del presupuesto, por ejemplo, hoy 15 de septiembre, el presupuesto pasaba por el monto y ya lo que se hacía ahorita, el 25, era simplemente súbale al gasto, bájale a la deuda, o sea, ya era un tema de concertación entre rubros, no del monto. Entonces, los últimos 2 años ha tocado, pues, hacia el año pasado y seguramente se va a tocar aprobarlo por decreto.